Bueno, buenas tardes. Hoy empezamos el estudio de el mensaje de Elías y lo vamos a estudiar en días sucesivos. Hoy, mañana, lunes, pasado, el martes, el miércoles y el jueves. 5 días vamos a estudiar el mensaje de Elías. Y es un tema muy importante para nosotros, así que vamos a tratar de presentarlo como Dios nos dice que tenemos que presentarlos. ¿Y qué le dijo Elías al pueblo? Como leemos en 1 Reyes 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, si la imagen de la bestia, el dios de la bestia, el falso profeta, el dios de Jezabel, el dragón, id en pos de él. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta de entrada, porque en nuestra iglesia hay muchos engaños. Y como vemos, el mensaje de Elías no se refiere a el día en que adoramos, sino a quien adoramos. Porque si adoramos a la imagen de la bestia en sábado, no estamos guardando los mandamientos de Dios, lo estamos violando. Entonces lo importante es a quién adoramos. Y el que conoce a su Dios va a guardar los mandamientos de Dios, como dice la profecía, porque va a tener el nombre de Dios escrito en la frente. Y el mensaje de Elías en la profecía del Apocalipsis aparece como el mensaje de los tres ángeles. El mensaje del primer ángel dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel, que ya no es el ángel de la Odisea, que es desventurado, miserable, está pobre, ciego y desnudo, sino que ahora tiene el Evangelio eterno. O sea, recuperó el conocimiento de la verdad echada por tierra, que es el primer trabajo del pueblo adventista, para predicarlo a los moradores de la tierra en primer lugar. ¿A quiénes? A las vírgenes dormidas, y después a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios. ¿A quién? Es el mensaje de Elías, a Jehová. Y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, como dice Éxodo 20:11. Porque en 6 días hizo Jehová. Es llamado a adorar a Jehová. Este es el mensaje de Elías, ¿no? Y en Apocalipsis 14:8 aparece el segundo ángel diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones, sin que quede ninguna sin beberlo, del vino del furor de su fornicación. No queda ninguna que no lo haya bebido, todas la bebieron. Y el tercer ángel, justamente, advierte qué va a pasar si adoramos a la imagen de la bestia, al dios de la bestia y el falso profeta. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, a su ídolo, al dios de la bestia y el falso profeta, al dragón, y recibe la marca en su frente o en su mano, y llega a ser parte de la simiente de la serpiente, porque eso es lo que Dios anunció que pasaría, Génesis 3:15. El dragón tendría hijos y Dios también tendría hijos. Y en la última generación, todos llegaríamos a ser parte de la simiente de la serpiente o hijos de Dios. Pero si alguno recibe la marca de la bestia en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. ¿Y quién lo van a beber? Como lo termina diciendo: los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Ese es el tema. Y como dice Elena White, como pueblo nos encontramos en peligro de dar el mensaje del tercer ángel de una manera tan indefinida que no impresiona a la gente. Nuestro mensaje es un mensaje de vida y muerte. Y debemos permitir que este mensaje aparezca como es, el gran poder de Dios. Entonces el Señor lo hará eficaz. Y termina diciendo: hemos de presentarlo con toda su fuerza notable, de forma clara y directa, porque el tema es si adoramos a Satanás y a los demonios o a Jehová. ¿A quién adoramos? Y de acuerdo a nuestra decisión, a nuestra elección, vamos a ser trigo y cizaña, o sea, hijos de Dios o hijos del diablo. Y por eso hay que predicarlo en forma clara y directa el mensaje de Elías. Y vamos a la primera parte de nuestro mensaje, porque era la introducción. ¿Cuál es nuestra misión? Los adventistas del séptimo día tenemos la misión de profetizar de nuevo, predicando el mensaje de Elías en el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, mostrándole a todos los hombres cuál es la verdad echada por tierra por el hombre pecado, que comprende varios aspectos. Primero,
el conocimiento del único Dios verdadero y del verdadero Mesías, el santo, el verdadero Jesús, como leemos en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, porque esto es una aclaración muy importante. ¿Quién es el único Dios verdadero? El Padre Jesús, y a Jesucristo a quien has enviado. Y segundo, el conocimiento del verdadero evangelio, el evangelio primitivo, el evangelio eterno, el evangelio del reino de Dios, como Jesús dice en Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino, porque el evangelio del reino de Dios es el evangelio eterno, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora, si no lo conocemos al evangelio del reino de Dios, no podemos preparar el camino a la segunda venida de Jesús, y no puede venir el fin. Y tercero, el conocimiento de cuál es la imagen de la bestia, el Dios común de la bestia y el falso profeta, que es el disfraz cristiano de Satanás y los demonios, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Y vamos a tener que predicarlo a quién, a todos nuestros hermanos, porque todos bebieron del vino del furor de la fornicación de la Gran Babilonia, porque no quedó ninguna nación sin beberlo. Y como leemos en Apocalipsis 19:20, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. ¿Por qué recibieron la marca de la bestia? Por haber adorado a la imagen de la bestia. Y de ese modo a Satanás y los demonios. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Y también vamos a tener que predicar en el tiempo del fuerte pregón el anuncio de todos los eventos que van a suceder en el tiempo de angustia, el conocimiento que obtendríamos después de leer y oír las palabras de la profecía del Apocalipsis para poder empezar a guardarlas. Y la siguiente pregunta que incluimos en nuestro estudio es: ¿cuándo deberemos predicar el fuerte pregón? Y la respuesta es clara: al comienzo del tiempo de angustia, después de la separación del trigo y la cizaña en medio de la iglesia remanente. Y esto es muy importante, porque Dios protege al pueblo que está en Babilonia hasta que tenga oportunidad de oír la verdad. Y primero va a oír la verdad el pueblo adventista. Primero va a escuchar el mensaje de Elías el pueblo adventista. Y por eso, cada uno va a tomar una decisión consciente de a quién va a adorar. Y a partir de ese momento van a empezar a crecer juntos el trigo y la cizaña en medio de la iglesia remanente. ¿Hasta qué? Hasta que haya trigo maduro y cizaña madura, como Jesús lo dijo en Mateo 13:40 al 43. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Está hablando del fin del tiempo de gracia de las vírgenes, el fin del tiempo de la iglesia militante, cuando se cierra la puerta de la gracia a las vírgenes insensatas. Y sigue diciendo Jesús: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino. ¿Por qué? La cizaña y el trigo crecen primeramente en la iglesia remanente, el reino de los cielos, al que en este tiempo son semejantes las vírgenes. Recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán simbólicamente en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, después de la separación del trigo y la cizaña, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, porque ahí comienza el tiempo de angustia, y los justos, el trigo recibe la lluvia tardía. Y Jesús termina diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga. Y ahí viene justamente la predicación del fuerte pregón de Apocalipsis 18:1 en adelante. Después de esto vi a otro ángel, que son las vírgenes selladas que reciben la lluvia tardía, descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, con la gloria que se refleja en este ángel, porque tiene el nombre de Dios escrito en la frente. Y en Daniel 12:3 y 4 habla de lo que sucederá en el tiempo de angustia. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud que va a salir de la gran Babilonia, como las estrellas a perpetua eternidad. Porque esa es la misión del pueblo adventista en el tiempo de angustia. Tienen que resplandecer y enseñar la justicia a la multitud que está en Babilonia.
pero para eso tienen que conocerla. Y sigue diciendo la profecía, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿M? Porque la profecía de Daniel 12 estaría cerrada hasta el tiempo del fin, hasta 1798. Y ahí sería abierta. ¿Y qué dice la profecía? Muchos correrán de aquí, de Babilonia, porque Daniel está en Babilonia, y simbólicamente el pueblo de Dios ahora está en Babilonia, para allá, a Jerusalén, al reino de Dios, a la ciudad de Dios, y la ciencia se aumentará. O sea, el conocimiento de este pueblo aumentará, que está engañado, pero va a llegar a conocer la verdad. ¿Y cuál va a ser el resultado? Como dice Daniel 12:10, muchos. Los muchos que van a correr de Babilonia a Jerusalén serán limpios y emblanquecidos y purificados. En cambio, los impíos, las vírgenes sensatas, cuyos nombres habrán sido borrados del libro de la vida, procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. ¿Por qué procederán impíamente? Porque habrán quedado en manos de Satanás, habrán llegado a ser plantas y cizaña con fruto. Pero los entendidos, las vírgenes sensatas, comprenderán. ¿Y cuándo sabremos que habremos cumplido nuestra misión y habrá llegado el fin? Va a haber una señal muy clara. Jesús la anunció en Mateo 24. Dice, y él enseñó y será predicado este Evangelio del Reino, que es el Evangelio eterno, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y ahí cuando todo el mundo haya escuchado y todo el mundo haya decidido y todos hayan recibido el sello de Dios, la marca de la bestia, viene el fin. Por eso Jesús agrega, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, porque la abominación desoladora es el ídolo en cuya defensa fue asesinado el pueblo de Dios por la bestia romana. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Entonces si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis, porque ¿cómo llama a la abominación desoladora la iglesia de Roma? Cristo. Y el anticristo es el que va a venir simulando la segunda venida de Jesús, como dice en el Juan. Es el Jesús al que Constantino llamó, es la imagen a la que Constantino llamó Cristo, la imagen del sol con la cruz en el medio, lo que Roma le da a comer al pueblo que está en medio de ella. Y aquí en el medio tenemos una imagen que apareció en nuestra lección, donde a nosotros también se nos muestra para que nos unamos a esa multitud ecuménica que va a adorar a Satanás. Y como dice Elena, en esta época aparecerá el anticristo como si fuera el Cristo verdadero. Y entonces la ley de Dios será completamente invalidada en las naciones de nuestro mundo. La rebelión contra la santa ley de Dios habrá llegado a su completa maduración. Pero el verdadero director de toda esta rebelión es Satanás. O sea, ¿quién vino? Es Satanás. ¿Cuál es la abominación desoladora? Es el disfraz de Satanás. Porque el que viene, como la abominación desoladora, como el falso Jesús, es Satanás. Pero el verdadero director de toda esta rebelión es Satanás vestido como un ángel de luz. Los hombres serán engañados y lo exaltarán al lugar de Dios y lo deificarán. Pero la omnipotencia se interpondrá contra las iglesias apóstatas que se unan para exaltar a Satanás. Y fíjense, ese es el claro objetivo del ecumenismo. Roma y las iglesias caídas se unen para adorar a Satanás. Y nuestros dirigentes se están uniendo a esa unión. ¿Para qué? Para exaltar a Satanás. Y se pronunciará la sentencia, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. O sea, la venida de Satanás simulando la segunda venida es la señal que nos indica que llegó el fin y que están por caer las plagas. Y como Jesús dice, entonces habremos cumplido nuestra misión y tendremos que salir de todos los lugares donde estemos porque van a empezar a caer las plagas. Llegó el fin. Nadie más podrá ser salvo. Y como leemos en Apocalipsis 6, 1 y 2, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, que tenían las 7 copas, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, la marca de Satanás,
ya eran plantas y cizaña con fruto, y adoraban su imagen, adorando a Satanás y a los demonios, adoraban a la imagen de la bestia. ¿Mm? Por eso, cuando llegue el fin, todos los hombres tendrán el sello de Dios y serán hijos de Dios, parte de la simiente de la mujer vestida de sol, o tendrán la marca de la bestia y serán parte de la simiente de la serpiente, hijos del diablo. Por eso, la predicación del mensaje de Elías, el mensaje de los tres ángeles, tiene por objeto que todos los hombres conozcan cuál es la verdad y todos tengan la oportunidad de elegir ser salvos. Y el responsable de eso en el tiempo de angustia somos nosotros. Y tenemos que estar preparados para poder predicar. Como leemos en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, le dijo Jehová a la serpiente. Y entre tu simiente, entre tus hijos, los hijos del diablo, y la simiente suya, ¿no? Los hijos de Dios. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora la pregunta es clara, ¿podemos predicar el mensaje de Elías si no leímos y oímos las palabras de la profecía del Apocalipsis y no conocemos cuál es la verdad? Y la respuesta también es clara, no, no podemos. Hasta que el pueblo adventista no conociera cuál es la verdad, no podría predicarla y no estaría haciendo la obra que Dios le encargó hacer para preparar el camino a la segunda venida de Jesús. Pues por eso, Dios prometió enviar al profeta Elías en primer lugar a nosotros, a los miembros de la iglesia remanente, que estaríamos ciegos y en la condición del ángel de la Odisea, para que nos despertara de nuestro sueño y nos mostrara cuál es la verdad. Como dice Elena de White en Testimonios para los Ministros, página 475, la profecía debe cumplirse. ¿Qué pasaría? Como Israel estaríamos adorando a quien, a Baal, al dios de Jezabel, y nuestros ministros se habrían convertido en profetas de Baal, porque eso es lo que pasaba cuando Dios tuvo que mandar al profeta Elías. Y agrega Elena, el Señor dice aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible, antes que comience el tiempo de angustia. Y agrega, alguien debe venir con el espíritu y el poder de Elías. ¿Quiénes van a venir? Todos los siervos fieles y prudentes a los que Dios prepare, todo el que clame a Dios y haciendo la obra del hombre de la escobilla, Dios lo prepare para conocer cuál es la verdad. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y Jehová no cambia. Y si Baal, si la imagen de la bestia, el dios de Jezabel, ¿no? El dios de la bestia, el falso profeta, el dragón, id en pos de él. Y esa es la decisión que tenemos que tomar. Y de esa decisión depende si seremos trigo o cizaña. Ahora, ¿qué estaría pasando en nuestra iglesia? En el campo del padre familia. Y estaría pasando lo mismo que sucedió en Israel, cuando Acab se casó con Jezabel para hacer un pacto de paz con su padre, el rey de Tiro y Sidón, tipo profético de Satanás, y Dios tuvo que enviarle a su pueblo el profeta Elías, porque Acab y Jezabel lo estaban engañando. ¿Qué habría pasado en nuestra iglesia? Habría entrado el enemigo, habrían venido a nosotros los vestidos de adventistas, los siervos de la mujer Jezabel, sacerdotes romanos disfrazados de adventistas, que habrían sembrado la semilla de la cizaña, le habrían dado a beber al pueblo adventista del vino el furor de la fornicación de la gran Babilonia, como Dios lo anunció por medio de Elena de White. Habrán aún entre nosotros mercenarios. ¿Quién es un mercenario? El que, como Balaam, por la plata, hace algo que sabe que está mal. Y lobos con piel de oveja, que tratarán de persuadir al rebaño de Dios a que ofrezca sacrificios a otros dioses, a los dioses de la mujer Jezabel, a la Trinidad, antes que a Dios, antes que a Jehová. Y tenemos otra cita que es muy interesante, que dice antes que la obra de la apostasía se desarrolla al máximo, porque la iglesia adventista dejaría de ser la iglesia leal a Jehová y adoraría al Dios de Jezabel. Habrá una confusión de la fe, no habrá ideas claras y definidas concernientes al misterio de Dios. Una verdad tras otra será corrompida. O sea, todo lo que habría avanzado el pueblo adventista en el conocimiento de la verdad sería corrompido para llevarnos a adorar lo mismo que adoran la bestia y el falso profeta. Y en su ceguera, como Dios le mostró a Nehuá, nuestros ministros estarían comiendo y viviendo con los borrachos, habrían abrazado al engañador y el testigo falso, estarían llamando Jesús a Satanás.
se habrían convertido en profetas de Baal y estarían sembrando la semilla de la cizaña en nuestra iglesia. Además, estarían predicando la falsa profecía encendida en la infernal tea satánica, la falsa profecía creada por Satanás para engañar al pueblo adventista. ¿Mm? Y en Testimonios de para los ministros, páginas 409 y 410, leemos: ministros no santificados se están alistando en contra de Dios. O sea, nuestros ministros trabajarían en contra de Dios, en contra de Jehová. Están alabando a Cristo y al Dios de este mundo al mismo tiempo, para quedar bien con las iglesias caídas. Mientras profesan recibir a Jesús, abrazan a Barrabás. Y por sus acciones dicen, no a este, sino a Barrabás. Presten atención todos los que leen estas líneas. Satanás se ha jactado de lo que él puede hacer. Quiere destruir la unidad que debe existir en la iglesia y por la cual oró Cristo, dice. Saldré y seré un espíritu mentiroso para engañar a los que pueda, para criticar, para condenar, para calumniar. Y agrega Elena, albergue al engañador y al testigo falso. ¿A quién? A Satanás, al falso Jesús. Una iglesia que ha tenido gran luz, gran evidencia, y esa iglesia desechará el mensaje que el Señor ha enviado y recibirá los más irrazonables acertos, falsas suposiciones y falsas teorías. ¿No? Él vino a Babilonia. Y agrega, Satanás se ríe de la insensatez de ellos porque él sabe cuál es la verdad. ¿Y cuál va a ser el resultado? Muchos ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía encendida por la infernal tea satánica. O sea, ¿qué profecía se predicaría desde nuestros púlpitos? Y el púlpito de mayor alcance es la lección de escuela sabática. La falsa profecía. No va a haber verdadera profecía ni verdadera doctrina en nuestras publicaciones. Y agrega, si se albergan dudas e incredulidad, los ministros fieles serán retirados. Si algún ministro empieza a dudar de lo que se está enseñando, le van a quitar el púlpito. Serán retirados de entre aquellos que creen saber tanto. Oh, si también tú conocieses, dijo Cristo, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, cuando habló sobre Jerusalén, mas ahora está encubierto de tus ojos. Esa sería la condición de nuestros ministros. Y es lo que Dios anunció que pasaría. Y cuando vemos que está pasando, simplemente tenemos que tener más fe en Dios, porque Él anunció todo lo que iba a pasar. Entonces, como acá, el rey de Israel, nuestros dirigentes habrían hecho un pacto de paz con el padre de la mujer Jezabel, el rey de Tiro y Sidón, símbolo de Satanás. Habrían hecho un pacto con la muerte y, como el pueblo de Israel en Sittim, estarían fornicando con otras mujeres, las iglesias caídas, y adorando a sus dioses, adorando a Baal. Como leemos en el conflicto de los siglos, página 666. Conforme vaya acercándose la tempestad, o sea, el tiempo de angustia, muchos que profesaron creer el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición al mensaje del tercer ángel, uniéndose con el mundo. Fíjense, el mensaje de los tres ángeles separa al pueblo adventista. ¿Y qué harían estos ministros? Se unirían con el mundo y participando de su espíritu. ¿No? ¿Qué espíritu habita en la bestia y falso profeta? Espíritus de demonios. Llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Hombres de talento y elocuencia, que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Y eso está pasando en nuestra iglesia, tristemente. Pero es lo que Dios anunció que iba a pasar, para que nosotros no nos desanimáramos. Y se estarían cometiendo en nuestra iglesia todas las grandes abominaciones que anuncia la profecía de Ezequiel 8. Y nuestros ministros estarían adorando al sol, a Baal, el dios de la mujer Jezabel, dándole la espalda a Jehová, como en el tiempo de Elías. Y aquí tenemos dos de las abominaciones, las últimas dos. ¿Eh? Y lo leemos en Ezequiel 8, 13 al 16. Me dijo después, vuélvete, aún verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, en dirección a Babilonia, y aquí mujeres que estaban allí sentadas, ecuménicamente, diferentes mujeres, y mujeres representan iglesias, endechando a Tamuz, al Cristo de la gran Babilonia. Todas estarían adorando al mismo Jesús.
al anticristo, a Satanás, incluyendo al pueblo adventista. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar. Porque vamos a ver la imagen esta. Porque el templo de Jehová estaba simbolizado por el tabernáculo. Y entre la puerta de entrada al lugar santo y el altar, ahí estarían los varones, dándole la espalda al templo de Jehová y a Jehová. Como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, a donde sale el sol. Y adoraban al sol, al dios de Jezabel, al dragón, postrándose hacia el oriente. Y eso estaría pasando en nuestra iglesia. Se estaría adorando ¿a quién? A Baal, al dios de Roma. Y ahora vamos a ver el significado de estas imágenes. Acá el sol con la cruz. Y acá esta imagen que aparece en nuestro himnario, con el pueblo adventista mirando hacia donde sale el sol, hacia el oriente, con la cruz y el sol atrás, dando la espalda al templo de Jehová. ¿Y a quién estaríamos adorando? Al Dios de Jezabel, a la Trinidad. Y este es el libro oficial de la Iglesia Adventista que explica la creencia fundamental número 2, la Trinidad. ¿Y de dónde viene la Trinidad? Vamos a ver, de la visión que Satanás le dio a Constantino, que le mostró el sol con una cruz. Y después los apóstatas que hicieron la obra de Balaam, a esa imagen la reflejaron en la doctrina de Jezabel, en la que hay tres hipóstasis del sol, tres manifestaciones del sol. Va al Padre, va al Hijo y va al Espíritu Santo. Porque acá Dios es el sol. Está sol Padre, sol Hijo, sol Espíritu Santo. Y este es el escenario en el que Dios debería enviarle a su pueblo al profeta Elías, para despertarlo con el clamor de medianoche y para que vea iluminado el camino a la ciudad de Dios. Por eso habría una cosecha de trigo en medio de la iglesia adventista, a pesar de todo lo que hubieran hecho Satanás y sus siervos en nuestra iglesia. Y vamos a empezar viendo cómo podemos diferenciar la verdad de la mentira. ¿Cómo podemos conocer y mostrar a nuestros hermanos la diferencia entre la verdad y la mentira? ¿Cómo podemos diferenciar al santo, al verdadero Jesús, que es la puerta estrecha del templo de Jehová, del falso Jesús, que es la puerta ancha de la sinagoga de Satanás? Y hay dos formas. Primero, viendo la historia, los hechos que son el cumplimiento de la profecía de las siete iglesias, como Jesús lo indicó 7 veces en la profecía del Apocalipsis, en cada uno de los mensajes de las siete iglesias. Así podremos identificar al falso Jesús, en cuya defensa fue asesinado el pueblo que conocía a su Dios y no lo adoraba. En el mensaje a Éfeso, como leemos en Apocalipsis 2:7, Jesús dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué está diciendo? Para tener oídos, para oír el resto de las palabras de la profecía, tenemos que oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. 7 veces lo dice. Y la última, el ángel de la Odisea, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué nos está diciendo? Tenemos que entender el cumplimiento de la profecía de las siete iglesias, porque ya pasó, estamos en tiempo de la última, estamos en la Odisea, todo lo otro ya se cumplió. Y por eso, como dice Elena de White, debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía. Es un deber, es una obligación nuestra para comprender, para tener oídos para oír, para estudiar las operaciones de la providencia, los grandes movimientos de reforma y para comprender el progreso de los eventos. ¿Por qué? Porque ahora estarían sucediendo eventos similares a los que sucedieron en la historia, en el ordenamiento de las naciones para el conflicto final de la gran controversia. O sea, cuando estuviéramos frente al comienzo del tiempo de angustia, veríamos todo este movimiento de acciones de Satanás, a la que Jesús llama que veríamos brotar las hojas de la higuera. Esa es la primera forma que podríamos darnos cuenta de cuál es la abominación desoladora, viendo los hechos en la historia. Y segundo, escudriñando las Escrituras hasta llegar a conocer todo lo que ellas anunciaban sobre el Mesías, incluyendo su identidad y su verdadero nombre. Así vamos a encontrar la puerta abierta, el camino angosto que lleva a la vida. O sea, viendo la historia, vamos a ver cuál es la mentira. Y es evidente.
Ahora, la verdad tenemos que encontrarla arreglando nuestras lámparas. Por eso Elena dice, solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones, serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Merced al testimonio bíblico, descubrirán al engañador. ¿A quién? Al falso Dios y el falso Jesús bajo su disfraz. Porque con la Biblia podemos descubrirlos. Y tenemos dos citas más, donde ella nos dice lo que tenemos que hacer. El Señor ha dado una regla para detectarlos, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido, ¿no? Y después dice, nuestra consigna debe ser a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Entonces, todo lo que se aparte de la ley, el testimonio y los profetas, no es verdad. A la ley y al testimonio. Entonces, de ese modo, descubriríamos al engañador bajo su disfraz. Y en esta primera parte, en este primer día de estudio, vamos a seguir el primer camino, lo que nos permitirá ver en la historia el cumplimiento de la profecía e identificar el significado de los símbolos del mensaje de Jesús a las siete iglesias y comprobar que lo que Dios le mostró a Juárez sobre lo que sucedió en la historia de las persecuciones de la verdadera iglesia es correcto. Entonces, ahora vamos a continuar viendo el cumplimiento de la profecía en la historia, que es un deber para nosotros. Ahora, ¿quién es el santo, el verdadero Jesús? Como Jesús mismo lo anunció, Él es la puerta de las ovejas, Él es la puerta del templo de Jehová, la puerta estrecha por la que entraban los miembros de la iglesia primitiva al templo de Jehová. Como dice Salmo 18, 19 al 23. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es puerta de Jehová. Por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que se echaron los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿De qué edificio? Del templo de Jehová en el nuevo pacto. De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Por qué? Porque el verdadero Jesús no solo es la cabeza del ángulo del templo de Jehová, la piedra angular, sino también es la puerta del templo de Jehová. Y para encontrar la puerta abierta, tendríamos que encontrar al verdadero Jesús. Y el templo de Jehová es el antitipo del tabernáculo, del santuario, que es un símbolo del Edén, de Canaán, del reino de Dios. Y el atrio es un símbolo de la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto, donde están los esclavos del pecado, los pecadores. El lugar donde Dios confesó y cargó nuestros pecados sobre su cordero, y Él murió tomando nuestro lugar. ¿Dónde? En el lugar donde estaban los esclavos del pecado, para redimirnos de la esclavitud en el reino del pecado y la muerte, y para que pudiéramos vivir donde Él vivía, en el templo de Dios. Entonces, y eso es importante, porque el altar, ¿dónde está? Afuera del templo de Dios, en medio de la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto. Y ahí estaría adorando el polantista al dragón, postrándose hacia el oriente. Postrándose hacia el oriente, adorando al Dios de la Gran Babilonia y creyéndose rico, sin saber qué es lo que estaría haciendo. Y leemos en Juan 7, 10 Juan 10, 7 al 10. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo que yo soy la puerta de las ovejas. Esa puerta abierta, ¿quién es? Es Jesús, el verdadero. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón, y acá está hablando del falso Jesús, el engañador y el testigo falso, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora, ¿cuál es el falso Jesús? ¿Y cuándo se disfrazó Satanás, el engañador y el testigo falso, del falso Jesús? Como podemos ver claramente en la historia, fue a comienzos del siglo IV, en el tiempo de la apostasía de Balaam, como también Dios le mostró a Juan en la visión del gran conflicto, en la que le mostró cuál es la bandera negra de los paganos, la bandera de Satanás, la bandera que llevaron los apóstatas para recibir la recompensa que les había prometido Constantino, y cuál es la bandera de la iglesia primitiva,
la bandera que Dios le dio al pueblo adventista, la bandera que llevarán los 144.000 sellados del pueblo adventista. Y esta es la revelación que Dios le dio, la visión donde ella vio simbólicamente lo que sucedió en la gran apostasía. Esto me fue presentado de la siguiente manera. Una gran compañía de idólatras paganos llevaba una bandera negra, sobre la cual se veían figuras o imágenes del sol, la luna y las estrellas. Esta bandera, ¿qué tenía? Las imágenes de los dioses paganos, a los que adoraban los paganos. Esta compañía parecía feroz y airada. Se demostró luego otra compañía que llevaba una bandera de un blanco puro, sin ninguna imagen, sobre la cual estaba escrito: pureza y santidad, ¿a quién? A Jehová. Esta es la bandera de la iglesia primitiva, esa es la bandera que Dios le dio al pueblo adventista, es la bandera que tiene que elevar el pueblo adventista. ¿Mm? ¿Y qué decía? Pureza y santidad a Jehová. Esto es lo que van a elevar los que prediquen el mensaje de Elías. Sus rostros se distinguían por su firmeza y una resignación celestial. Vi a los paganos idólatras acercárseles y hubo una gran matanza. Es la matanza con la que finalizó el periodo de Esmirna, desde el 303 al 313 después de Cristo, 10 años como Jesús lo había anunciado. Y agrega Elena, los cristianos aparecieron delante de ellos y sin embargo la compañía cristiana estrechó sus filas y sostuvo con más firmeza la bandera. Al caer muchos, otros se reunían de alrededor de la bandera y ocupaban sus lugares. Este es el periodo de Esmirna. Y después le muestra lo que sucedió en el tiempo de la apostasía. Vi a la compañía de idólatras consultarse. Al no lograr que los cristianos cediesen, convinieron en otro plan. Y ese es el plan que Satanás le reveló a Constantino, su sumo pontífice, por medio de una visión y un sueño. Los vi arrear su bandera y acercarse luego a aquella firme compañía de cristianos y hacerles propuestas. Al principio estas fueron rechazadas de plano. Luego vi a la compañía cristiana consultarse. Algunos dijeron que arrearían la bandera, o sea, apostatarían, aceptarían las propuestas y salvarían la vida, y al fin cobrarían fuerza para enarbolar la bandera entre los paganos. No obstante, unos pocos no quisieron acceder a este plan, sino que con firmeza prefirieron morir sosteniendo la bandera antes que arriarla. Entonces vi a muchos que arreaban la bandera y se unían con los paganos. Y estos que se unen con los paganos son los apóstatas. Pero los que permanecían firmes la recogían y la enarbolaban. Y finalmente viene el periodo de Teatira, ¿eh? Cuando los apóstatas se vuelven paganos. Vi que constantemente había personas que abandonaban la compañía de aquellos que llevaban la bandera pura y se unían con los paganos bajo la bandera negra. ¿Qué llevaban? La bandera negra de los paganos, ¿eh? Adorando a los dioses paganos disfrazados por palabras de cristianos, pero ahora adoptan su posición bajo la bandera negra, con las imágenes del sol, la luna y las estrellas, los dioses paganos, para perseguir a los que llevaban la blanca. Entonces, estos empiezan a perseguir a los verdaderos cristianos. Muchos eran muertos y sin embargo la bandera blanca se mantenía en alto y otros creyentes eran suscitados para reunirse en derredor de ella. Ahora, fíjense que esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque los apóstatas empezaron a adorar a las imágenes de la bandera negra de los paganos, a ídolos paganos, pero empezaron a ponerle el nombre de cristianos. Y vamos a ver cuáles son estos ídolos. Como se, como se le mostró en Elena White y podemos ver claramente en la historia, los apóstatas elevaron la bandera negra de los paganos con las mismas imágenes de los dioses paganos, dado que las imágenes de los dioses paganos habían sido disfrazadas de cristianas en la que Jesús llama la doctrina de Jezabel, la doctrina de la Trinidad, y se convirtieron en asesinos de sus hermanos, en hijos del diablo, por haberse convertido en habitación de demonios y haber llegado a conocer las profundidades de Satanás. Y eso es lo que Jesús anunció. En Apocalipsis 2:14 habla de los que harían la obra de Balaam. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac, al rey enemigo,
a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, adorando ídolos. Eso es lo que hicieron los apóstatas que se unieron a Constantino. Y después viene el tiempo de Tiatira. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que es la religión pagana del Imperio Romano, que se dice profetiza ahora, que está disfrazada de iglesia, ¿m? Enseña y seduzca a mis siervos a fornicar, o sea, a adorar ídolos, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, fíjense, esa doctrina es la que lleva a conocer las profundidades de Satanás, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, o sea, no son hijos del diablo, yo os digo, no os impondré otra carga. Y esto es muy interesante porque podemos verlo claramente en la historia, el cumplimiento de esta profecía. En la historia podemos identificar clara e inequívocamente quién es la mujer Jezabel y cuál es su doctrina. Y vamos a relacionar a la bandera negra de los paganos y la imagen de la bestia, porque la imagen de la bestia es una de las imágenes de la bandera negra de los paganos. La bandera negra de los paganos es la bandera que levantó a las hijas de la Gran Babilonia, todas las rameras de la tierra, todas las mujeres que adoran al dragón, cada una bajo su propia tradición, y contiene las imágenes de todas las abominaciones, de todos los ídolos de las rameras de la tierra, incluyendo los ídolos de la mujer Jezabel, que adora al dragón bajo la tradición cristiana de la Gran Babilonia, adorando a la abominación desoladora, a la imagen de la bestia. Esta es la mujer que, en defensa de la abominación desoladora, se embriagó de la sangre de los mártires de Jesús. Y en Apocalipsis 17 se describe esta mujer. Acá, fíjense, hay dos imágenes. La primera es la imagen del dragón que arrastró con su cola la tercera parte de las estrellas del cielo, porque en el cielo apareció la religión falsa, porque las estrellas del cielo, los ángeles caídos, adoraron al dragón en el cielo, y en el cielo apareció la Gran Babilonia. Y Satanás trajo a la Gran Babilonia en la tierra, y acá en la tierra sería madre de las rameras de la tierra. Y el dragón, su mujer y los reyes de la tierra. ¿Por qué? Porque la cabeza del dragón son montes, son reinos, donde sentaría su mujer. Y los cuernos del dragón son los últimos reyes de la tierra. La séptima cabeza del dragón es la bestia que subirá de la tierra a Estados Unidos. Y la Gran Babilonia es representada también como una bestia leopardina, ¿no?, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Las 7 cabezas son las rameras que se sentarían sobre los 7 montes, y los 10 cuernos son los últimos reyes religiosos de la tierra, que recibirán su poder y su autoridad de los cuernos del dragón, como dice la profecía. Y leemos Apocalipsis 17, y me llevó en el espíritu del desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, sobre el dragón, llena de nombres de blasfemia. La mujer estaba llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, el dragón. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y acá Roma muestra cuál es ese cáliz. Ahí está la imagen que Satanás le mostró a Constantino, que Constantino empezó a llamar Cristo, que los apóstatas llamaron Cristo para recibir la recompensa de Constantino, y eso es lo que Roma le da a comer y a beber al pueblo que está en medio de ella. Ese es el vino, el furor de la fornicación de la Gran Babilonia, porque ese es el sol con la cruz en el medio, ese es Baal, hijo, y eso llaman Cristo. Porque es una de las hipóstasis del sol, como vamos a ver, porque ese es el Dios de Egipto. No hay diferencia, porque el Dios de todas las bestias es el mismo. El Dios de la fortaleza es el dragón. ¿Y qué pasaba con esta mujer? Y en su frente un nombre escrito, misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, de todos los ídolos. Y por eso esos ídolos, ¿dónde están? En la bandera negra de los paganos. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro, dice Juan. Porque esas son imágenes de la bandera negra de los paganos. Ahora, ¿cuándo fue creada la bandera negra de los paganos?
fue creada en Babel, cuando Satanás guió a Nimrod a buscar establecer el primer monte sobre el que se sentaría la primer ramera, para adorar a los primeros ídolos, a las primeras abominaciones de la tierra. Pero Dios desbarató sus planes, confundiendo las lenguas y dispersando a los paganos por toda la tierra, que luego hicieron réplicas de la Torre de Babel, el primer templo pagano, por toda la tierra, para adorar en sus cumbres a los mismos ídolos, adorando a Satanás y a los demonios. Ahora, no vamos a avanzar mostrando cuáles son estos templos, porque se nos haría muy largo. Pero las pirámides que encontramos, por ejemplo, de los mayas, de los aztecas, son una copia de la Torre de Babel, que era una torre que era, digamos, era una pirámide aterrazada, porque esos son los modelos que vemos en todo el mundo que se repitieron, todos hicieron el mismo modelo. Y en el último piso de esta torre había un templo donde descendía ¿quién? El Dios del cielo, supuestamente, para comunicarse con sus pontífices. Y el primer sumo pontífice pagano fue Nimrod. Ahora, ¿cuáles fueron los primeros ídolos adorados en Babel? Los primeros ídolos fueron los que conformaron la primera Trinidad, la Trinidad babilónica. ¿Quiénes eran estos ídolos? Primero Baal, el dios Sol, el rey del cielo, en el que, según la tradición babilónica, se transformó Nimrod después de su muerte. Después estaba Ishtar, la diosa luna, la reina del cielo, en la que, según la tradición babilónica, se transformó Semiramis, la esposa de Nimrod, después de su muerte. Y estaba Tamuz, el dios hijo del dios Sol, el rey del cielo, y la diosa Luna, la reina del cielo. O sea, Baal hijo, el Cristo babilónico, que nace el 25 de diciembre y muere el miércoles de ceniza, en el que comienza la cuaresma, los 40 días en los que se endecha Tamuz, que finalizan con el domingo de resurrección de Tamuz. Ahora, ¿por qué lo nombramos? Porque, como Dios nos mostró y vimos en Ezequiel, nuestra iglesia estaría endechando a Tamuz junto a otras mujeres, porque la que festeja la cuaresma y la Semana Santa de Tamuz, que es la semana final de la cuaresma, que empieza el domingo de Ramos y finaliza el domingo de Resurrección, es Roma. Y el pueblo antista está festejando la misma fiesta, la Semana Santa de Tamuz, adorando a Tamuz, como anunció la profecía, al Cristo babilónico. Ahora, ¿qué pasó con los paganos dispersos de Babel? Siguieron adorando a las mismas imágenes de la bandera negra, a las que les cambiaron los nombres y agregaron tradiciones. Siguieron adorando al dios Sol, a Baal, el rey del cielo. Siguieron adorando a la diosa Luna, a Ishtar, la reina del cielo. Siguieron adorando a las estrellas, a los dioses hijos del Sol y la Luna, dentro de los cuales había uno principal, el Cristo babilónico, al que los babilonios llamaron Tamuz, los egipcios llamaron Horus, los medopersas llamaron Mitra, los griegos llamaron Apolo, y Constantino, los apóstatas que se unieron a él, llamaron Jesús. Por eso el que adora al Jesús, al que adora Roma, adora a Tamuz. Y el que adora al Jesús, el que adora a Roma, adora a Horus. Y Horus es el becerro al que adoró el pueblo de Israel en el Sinaí. Porque los egipcios al padre de Horus, al sol, a Osiris, lo representaban como el toro. A la madre, a Isis, la representaban como la vaca. Y al hijo, a Horus, como el becerro. Y ese becerro es el que adoró el pueblo de Israel y está adorando el pueblo adventista, porque está adorando a Tamuz. Vamos a ver después claramente esto. Ahora, ¿cómo representaban los paganos a los dioses hijos? Con una cruz, un símbolo sagrado para todos los paganos que con la cruz de Malta representaban al dios Sol. Entonces fíjense que Jesús no murió en una cruz. La cruz apareció en la visión de Constantino. Y después se introdujo la cruz. Pero la cruz es un símbolo de los dioses hijos, es un símbolo de Satanás, no es un símbolo cristiano. Y nosotros tenemos himnos que, por ejemplo, nos hacen cantar que dicen,
o yo siempre amaré esa cruz. ¿Cómo vamos a amar a Satanás? ¿Cómo vamos amar al instrumento con el que fue muerto Jesús? Vamos a amar esa cruz, somos cruzados, somos católicos. Entonces tenemos que tener claro esto. Y este es el Dios de la Gran Babilonia, el disfraz Satanás del que Constantino era sumo pontífice y al que Satanás le explicó cuál era su nuevo plan para vencer a los cristianos. Fíjense, aquí tenemos imágenes. Acá esta imagen es asiria, acá tenemos la cruz de Malta, símbolo del dios Sol. Acá tenemos el símbolo de Nimrod, porque Nimrod se transformó en el dios Sol, que era el cazador, y atrás tenemos la cruz de Malta y las alas del Sol. Y vamos a ver después cómo se usan estas imágenes en nuestros días. Y esta es la visión que Satanás le dio a Constantino. In hoc signo vinces, con este signo vencerás a los cristianos. In hoc signo vinces es una traducción en latín de la frase griega que significa con este signo vencerás. El historiador Eusebio de Cesarea dice que Constantino fue marchando con su ejército. Eusebio no especifica la ubicación real del evento, pero claramente no lo es en el campamento de Roma, cuando levantó la vista al sol y vio una cruz por encima de ella. Y con él las palabras griegas, por esto la victoria, a menudo dictadas en latín, in hoc signo vinces, con este signo vencerás. Al principio Constantino no conocía el significado de la aparición, pero la noche siguiente tuvo un sueño en el que Cristo, dice Roma, pero es Satanás el que le dio ese sueño y esa visión, porque él era sumo pontífice de Satanás, le explicó que debía usar ese signo en contra de sus enemigos. ¿Y cuáles eran sus enemigos? Los cristianos. Ahora, fíjense que estas son imágenes de la bandera negra de los paganos, porque Constantino adoraba al dios Sol invicto, a Mitra, el dios hijo. Entonces estaba el sol, estas son imágenes romanas, que estaba el dios Sol, acá estaban las estrellas, que estaban en las manos de la diosa Luna, que son los hijos del Sol y la Luna. Por eso las cruces, ¿qué son símbolo de qué? De los dioses hijos. Son símbolos paganos, sagrados para ellos, y nunca iban a clavar a un ladrón en una cruz, pues estarían violando la imagen de su Dios. Y Mitra era el Dios hijo principal, el Cristo babilónico. Entonces, cuando Satanás le muestra a Constantino el sol con una cruz, ¿qué le está mostrando? Imágenes del sol y las estrellas, imágenes de la bandera negra de los paganos, porque esa es la imagen de Baal hijo. Por eso, cuando Satanás le dio una visión a Constantino, su sumo pontífice, mostrándole la imagen del sol con una cruz, le indicó que con ese símbolo lograría vencer a los cristianos, y esa noche en un sueño le indicó que debía llamar Cristo a esa imagen, que es la imagen de Tamuz, Horus, Mitra y Apolo, la imagen del ángel del abismo, la imagen de Baal hijo. Lo que estaba haciendo Satanás era instruirlo en cómo introducir la bandera negra de los paganos en medio de los apóstatas a los que lograría seducir, para que ellos llamen Cristo a esa imagen de él, la imagen de Satanás, y se conviertan en paganos. ¿No? Como leemos en el conflicto de los siglos, página 50. Satanás se propuso oponerse con más éxito al gobierno de Dios implantando su bandera en la iglesia cristiana. ¿Implantando qué cosa? Su bandera, la bandera negra de los paganos. Si podía engañar a los discípulos de Cristo e inducirlos a ofender a Dios, decaerían su resistencia, su fuerza y su estabilidad, y ellos mismos vendrían a ser presa fácil. Entonces, para recibir la recompensa que les ofreció Constantino, los apóstatas que hicieron la obra de Balaam empezaron a llamar a Cristo a la imagen del dios Sol con una cruz, la imagen de Baal hijo. Y por hacerlo conscientemente se convirtieron en habitación de demonios. Y guiados por los espíritus de demonios, con cosas sacrificadas a los ídolos, definieron la doctrina de Jezabel, en la que reflejaron la imagen que Satanás le había mostrado a Constantino, la imagen de Tamuz, Horus, Mitra y Apolo, la imagen de Satanás. Y después de llegar a conocer las profundidades de Satanás, los apóstatas que Constantino unió a la mujer Jezabel para crear las tropas a las que llamó la Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano, se sentaron sobre la
sexta cabeza del dragón, el sexto monte, para perseguir a sus antiguos hermanos y asesinarlos, con el objeto de extirpar la herejía de los cristianos que no adoraban a la imagen de la bestia, que no adoraban al nuevo Dios oficial de la bestia romana, que no adoraban a la Trinidad. Y eso lo hicieron mediante el edicto de Salónica del año 380. Como Dios había anunciado en Daniel 11, 31 al 33, y se levantarán de su parte, del reino del norte, que fue en ese caso fue Constantino, tropas, unas tropas especiales, la Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano, que profanarán el santuario y la fortaleza, a la verdadera Iglesia de Cristo, y quitarán el continuo y pondrán la abominación desoladora, el Dios la Trinidad, en cuya defensa asesinarían al pueblo conocido a su Dios. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, a los que harían la obra de Balaam, mas el pueblo conoce a su Dios, el remanente de la iglesia primitiva, la iglesia del desierto, se esforzará y actuará, y los sabios del pueblo instruirán a muchos y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y como leemos el conflicto de los siglos, página 496, cuando la iglesia primitiva dice, pero acá hay un error, ¿no? Porque la iglesia primitiva no apostató, los apóstatas de la iglesia primitiva se corrompieron, ¿no? Porque la iglesia del desierto siguió siendo fiel a Jehová hasta que el lugar santuario de Dios fue echado por tierra en el siglo XIII. Entonces, cuando los apóstatas de la iglesia primitiva se corrompieron al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, ¿qué pasó con ellos? Perdieron el espíritu del poder de Dios y que se hicieron habitación de demonios. Y para dominar las conciencias, esta nueva iglesia buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines, especialmente para extirpar la herejía. ¿Y cuál es la herejía? La vemos en este edicto. ¿Qué dice el edicto de Tesalónica? Queremos que todos los pueblos, ¿eh? ¿Qué quiere que la bestia romana? Profesen la religión, eliminen la libertad religiosa. Queremos que todos los pueblos que son gobernados por la administración de nuestra clemencia profesen la religión. Por supuesto, obliga a tener una religión que el divino apóstol Pedro dio a los romanos, que hasta hoy se ha predicado como la predicó él mismo, lo que es mentira, y que es evidente que profesa el pontífice Dámaso y el obispo de Alejandría, o sea, el Papa Dámaso y el obispo de Alejandría. Pedro, hombre de santidad apostólica, dice. Esto es, según la doctrina apostólica y la doctrina evangélica, creemos en la divinidad, ya definen cuál es la religión. Es la creencia en que en la divinidad única del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad. O sea, la bestia romana obliga a todos los hombres a adorar a qué cosa? A la Trinidad, a la imagen de la bestia. ¿Mm? La imagen a la que adoraba la bestia. Y la Trinidad es la imagen de la bestia. Y es muy claro eso. Ordenamos que tengan nombre cristianos católicos, la marca que ponía la bestia romana, los que adoraban a la imagen de la bestia, quienes sigan esta norma, mientras que los demás los declaramos, los juzgamos dementes y locos. ¿Qué pasaba con los demás? Perdían sus derechos civiles y no podían comprar ni vender, porque lo mismo que hizo la bestia romana lo va a hacer la bestia que sube de la tierra, sobre los que pesara la infamia de la herejía. ¿Cuál es la herejía? No adorar a la Trinidad. ¿Y qué querían? Asesinar a los que no adoraban a la Trinidad. Sus lugares de reunión no recibirán nombre de iglesias y serán objeto primero de la venganza divina y después serán castigados. O sea, serán asesinados en defensa de la imagen de la bestia, la abominación desoladora, la Trinidad, por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. ¿La voluntad de quién? La voluntad de Satanás. Porque se elevaron la bandera negra los paganos, y la bandera negra de los paganos era la Trinidad. ¿Qué está buscando? Hay un micrófono abierto, Carlos. por favor, si pueden cerrarlo, hermanos. Ah, pero aquí no. Sí. No, pues estaba buscando la gente por Facebook, pero tampoco. No, ¿Pueden cerrar el micrófono, por favor? lo conseguimos por internet. Sí, la próxima por el tema de tallar. Es nada, pues sí. Bueno, voy a tener Entonces, que cerrarlo yo. ya le veo, sí. Ok. Bueno, aquí tenemos un gráfico donde presentamos los periodos proféticos y las 8 iglesias, ¿eh?
porque no son siete, hay ocho en la profecía del Apocalipsis. Las siete son las que definen la etapa de la iglesia militante, pero la octava iglesia, la que va a predicar el fuerte pregón, es la iglesia triunfante, la Nueva Jerusalén. Entonces la etapa inicial comenzó con la iglesia de Éfeso en el año 31, periodo de Éfeso, que es el tiempo de la iglesia apostólica hasta que en el año 100 muere Juan. Después viene Esmirna, que termina con los 10 años de persecución, desde el 303, cuando Diocleciano decreta el exterminio de los cristianos, hasta el 313, cuando Constantino decreta la libertad religiosa y se usa a los apóstatas, que hacen la obra de Balaam. Y Pérgamo es cortito, son 12 años. ¿Por qué? Porque en el 321 Constantino decreta el descanso dominical obligatorio, y Silvestre I traslada el sábado el descanso a la iglesia de Roma, de sábado al domingo. Pero esta es la ley dominical pasiva, que como Dios nos dice por medio de Elena de White, no tiene un impacto negativo en nosotros, simplemente hay que respetarla, porque es una ley civil. Ahora, en el 325 Constantino convocó al Concilio Ecuménico de Nicea y fue definida la doctrina de Jezabel, la doctrina de la Trinidad, oficialmente, entre arrianos y trinitarios. Y a partir de ese momento, los que tenían esa doctrina llegaron a conocer las profundidades de Satanás, no solamente arrianos, sino también trinitarios. Y el año 380 viene el edicto de Tesalónica, cuando empieza de nuevo la persecución. Y la bestia romana reanuda la persecución en defensa de la imagen de la bestia, en defensa de la Trinidad, hasta que a finales del siglo XIII es exterminada la iglesia del desierto, y la verdad y el lugar santuario de Cristo son echados por tierra, porque como Dios le había anunciado, sostuvo su iglesia en el desierto por 1260 años, del año 31 al año 1291. Y a partir de ese momento se perdió el conocimiento de la verdad. Y llega el periodo de Sardis, que es el peor periodo de la historia de la iglesia cristiana, donde el ángel de Sardis tiene nombre que vive, pero está muerto. Se llama cristiano, pero está muerto. ¿Por qué? Porque no conoce la verdad, está adorando a la imagen de la bestia. Está en medio de la iglesia universal o católica del Imperio Romano, hasta que en 1517 Dios levanta la iglesia de Reforma y la iglesia de Reforma sale de Babilonia buscando la verdad. Y después llega el tiempo del fin en 1198 y la bestia romana deja de ser bestia, el cuerno pequeño pierde su poder político. Pero el hombre de pecado sigue siendo hombre de pecado, el papa sigue siendo papa. Y va a ser papa hasta que en el tiempo de la sexta plaga se acabe su tiempo de gracia y deje de ser, porque va a ser echado en el lago de fuego junto con el falso profeta. Ahora, cuando en 1844 Dios llama al pueblo adventista, a partir de ese momento empieza el tiempo, como decía la profecía de Daniel 8, en el que los lugares asolados serán reedificados. Llega el tiempo de restauración y Dios le da una misión al pueblo adventista. Pero el pueblo adventista se duerme, todas las vírgenes se duermen, cabecean, cierran sus ojos a la luz de sus lámparas y llegan a estar en estado del ángel de la Odisea. ¿Hasta qué? Hasta que son despertadas por el clamor de medianoche, escuchan el mensaje de Elías y empiezan a crecer juntos el trigo y la cizaña de la iglesia adventista, hasta que hay 144.000 columnas del templo de Dios y empieza el día de la batalla. Y lo vamos a ver en detalle. Pero este es el verdadero cumplimiento de la profecía de las siete iglesias en la historia. Y vamos a ver algunos detalles de esto. Entonces, ¿qué le mostró Dios a Nehuay? Que Satanás se regocijaba por caída de tantos y entonces incitó a la iglesia caída, a Roma, a obligar a quienes querían conservar la pureza de su religión a que accediesen a sus ceremonias al culto de las imágenes. ¿Qué imágenes? Las definidas en la doctrina de la Trinidad, que eran tres imágenes de la bandera negra de los paganos disfrazadas de cristianas, o recibirse la muerte. Los fuegos de la persecución se encendieron nuevamente contra la verdadera iglesia de Cristo, la iglesia del desierto, y millones fueron muertos sin misericordia. ¿Por qué? Por negarse a adorar la abominación desoladora, a la Trinidad. Porque es evidente que la Trinidad es la abominación desoladora. Y justamente, ¿qué llegaron a ser? Hijos del diablo, como dice Juan, en 1 Juan 3, 10 al 12. Llegaron a ser parte de la simiente de la serpiente.
En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es hijo de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era hijo de quién, del maligno, de Satanás, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y fíjense que estos hechos son muy claros. Por supuesto que se le oculta al pueblo adventista para engañarlo. Pero estos hechos históricos, que son el cumplimiento de la profecía y que se busca ocultar al pueblo adventista, son muy claros. Primero, la doctrina de la Trinidad es la bandera negra de los paganos, la bandera de Satanás, elevada para perseguir a los miembros de la verdadera Iglesia de Cristo. La bandera que ya había sido introducida ya ha sido introducida en nuestra Iglesia por los siervos de la mujer Jezabel, porque la Trinidad está en nuestra Iglesia. Segundo, introduciéndola en nuestra iglesia, la Gran Babilonia ya le ha dado de beber al pueblo adventista del vino el furor de su fornicación con el dragón, ya ha caído definitivamente y ha llegado el momento en que toda la tierra adoró al dragón, como dice Apocalipsis 14:8, que es verdad presente. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones, no quedó una que no lo bebiera, y la única que no lo había bebido era el polantista, del vino el furor de su fornicación. Y por eso se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, como leemos en Apocalipsis 13, 3 y 4. Vio una de sus cabezas como herida de muerte, ¿eh? Una de las cabezas de la Gran Babilonia, que es la religión romana, la mujer Isabel, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra. ¿Eh? Y la tierra es donde está el pueblo de Dios, y no solo el mar, porque el mar representa la Gran Babilonia, y las iglesias caídas están en el mar. Pero la tierra es donde está el pueblo de Dios, la iglesia adventista. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón. ¿A quién? A Satanás, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y otro tema que no se puede negar es que, en tercer lugar, las imágenes definidas en la doctrina de la Trinidad son imágenes de la bandera negra de los paganos, como Dios le mostró a Joel. Son ídolos paganos. ¿Y esto quiere decir? Que la Trinidad, el Dios Padre de la Trinidad, el Dios Hijo de la Trinidad y el Dios Espíritu Santo de la Trinidad son ídolos paganos. Y eso es muy claro, son ídolos paganos. Y el que adora estos ídolos adora a Satanás y a los demonios. Y Roma muestra en sus imágenes cuál es la identidad de estos ídolos. Primero, a la Trinidad, al que llama el ser divino en su unidad, la sustancia divina, justamente es un ídolo al que Roma representa con la imagen del sol, la imagen de Baal, el dios de Egipto. Fíjense, la primera imagen es la que le mostró Satanás a Constantino. Después está la imagen donde Dios es el sol y se manifiesta en tres hipóstasis: va al Padre, va al Hijo y va al Espíritu Santo. Y acá en una iglesia, esto es en Córdoba, ¿eh? Argentina, en Altagracia, ¿cómo representan a Dios? Es el sol. Dios es el sol. El sol es Dios. Y acá esto lo encontramos en Roma, donde se pone al Dios de Egipto, ¿eh? Como la Trinidad, porque es la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto. Es el mismo Dios, es el Dios de todas las bestias, es el dragón. Y segundo, al Dios Padre, que también es un ídolo, es una hipóstasis o manifestación del Dios Sol, es Baal Padre, al que Roma representa con la imagen de Zeus. No tiene ningún empacho en mostrar la imagen de Zeus. Aquí hay un busto de Zeus que está en el Museo Vaticano, y acá ponen alegorías de Dios Padre. ¿Y qué ponen? Zeus, una imagen de hombre. Por eso la Trinidad son tres imágenes de hombre. Por eso es 666. Ahora, y aquí tenemos en la Capilla Sistina a Zeus dándole vida a Adán. Y el Dios Hijo también es un ídolo, es una hipóstasis o manifestación del Dios Sol. Es Baal Hijo, al que Roma representa con la imagen de Apolo, el ángel del abismo. Porque en Apocalipsis 9:11 Jesús nos dice en la profecía del Apocalipsis que los espíritus de demonios tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, a Satanás.
cuyo nombre en hebreo es Abadón, el destructor, y en griego Apolión, Apolo, el hijo de Zeus, porque a Satanás lo llamaban Apolo los griegos. Y esa imagen de Apolo, fíjense, acá tenemos las imágenes de Apolo, a las que después se llamó Jesús, ¿eh? Apolo en el arte. En el mosaico del suelo romano a finales del siglo segundo, el de Gem, la romana Tisdro, puede identificársele a Apolo como Apolo Helios aquí, ¿eh? Por su halo radiante, aunque entonces incluso la divina desnudez de un dios se oculta bajo su túnica, señal de crecientes conversiones de modestia en el imperio tardío. Otro mosaico de Apolo con halo, de Adrumento, está en el Museo de Sus. Esta es la imagen de Apolo con halo. Fíjense que esta es la imagen que después se representó en la Estatua de la Libertad, porque le enchufaron a los americanos una imagen de Apolo. Las convenciones de esta representación, cabeza ladeada, labios levemente abiertos, grandes ojos, corte de pelo en rizos cayendo sobre el cuello, se desarrollaron en el siglo III a.C. para representar a Alejandro Magno. Algún tiempo después de la realización de este mosaico, las primeras representaciones de Cristo serían imberbes y con halos. ¿Por qué? Porque es Apolo. Esta es la primera representación que está en la Basílica Santa Constanza en Roma, que es del siglo IV. Acá tenemos a Apolo, Helios, Jesús. Ahora se llama Jesús, imberbe y con halo. Y ahora le agregaron barba, el Apolo moderno con halo y con barba. Esta es la imagen que publicó el Papa anterior cuando fue nombrado justamente Papa, el Papa argentino. Esa es la imagen que publicó, que Jesús lo había nombrado Papa, pero ese no es Jesús, es Apolo, el ángel del abismo, la imagen de Satanás. Y después está el Dios Espíritu Santo, que también es un ídolo, es una hipóstasis o manifestación del Dios Sol, es Baal Espíritu Santo, al que Roma representa con la imagen de una paloma descendiendo del Sol. Fíjense, el Espíritu Santo del Catecismo viene del Sol, acá es una paloma de fuego, que es muy significativa, porque es el fuego del Sol, es el Sol descendiendo como paloma. Acá en la cabeza tiene un círculo solar, que significa que es el Sol. Acá directamente pone el círculo que es el Sol descendiendo. Y esa imagen es la que se incluyó en el folleto de la acción de la Escuela Sabática Adventista el 4 de marzo del 2017 y se habló del Espíritu Santo y la Iglesia. Pero este es el Espíritu Santo de Roma, que habita en Roma y le hace habitación de demonios, y a eso el pueblo adventista se le está dando a beber, diciéndole que el mismo Espíritu Santo que habita en Babilonia es el que habita en la iglesia adventista. Y lamentablemente es así. Por eso va a haber cizaña en la iglesia adventista, por eso va a germinar la semilla de la cizaña y va a crecer en la iglesia adventista. ¿Por qué? Porque los que reciban este Espíritu Santo van a ser hechos habitación de demonios. Y lo que es claro es que el que adora a estos ídolos, como lo hacen los dirigentes de nuestra iglesia, para buscar la amistad de las iglesias caídas y fornicar con ellas, como el pueblo de Israel en Sittim, el que hace esto no conoce al verdadero Padre ni al verdadero Jesús. ¿Está adorando a quién? A un falso Dios, como Jesús lo dijo en Juan 16, 1 al 4. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, como hace Roma en defensa de la Trinidad, pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Ahora, el que adoraba la Trinidad, ¿conocía al verdadero Dios y al verdadero Jesús? No. Y los adventistas que adoran a la Trinidad, empezando por nuestros dirigentes, ¿conocen al verdadero Dios y al verdadero Jesús? No. Por eso Dios nos dijo por medio de Elena White, y lo tenemos en el evento de los últimos días, página 181, una cosa es cierta, los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, la misma bandera de Roma, la Trinidad, primero abandonarán su fe las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. Ahora, el polantista está adorando ídolos, empezando por nuestros dirigentes. Y el que adora a estos ídolos, a estas abominaciones, a la abominación desoladora,
como el pueblo de Israel en el tiempo de su apostasía, adora a Satanás y a los demonios. Y como Dios nos dijo por medio de Ellen White, tenemos que decirlo claramente. El que está adorando a Satanás y a los demonios tiene que saber que lo está haciendo para que deje de adorarlos. Como leemos en Deuteronomio 32, 16 al 18. Despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. El que adora a un ídolo, ¿a quién sacrifica? A los demonios. ¿Mm? Y eso pasó con el pueblo de Israel. Por eso llegó el tiempo de la ira sobre ellos. ¿Y qué está haciendo Satanás que haga el pueblo antista? Que sacrifique a los demonios en sábado y no a Dios. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. ¿Mm? ¿Y qué dice Pablo hablándole a los griegos de Corinto? Que estaban acostumbrados a las cosas sacrificadas a los ídolos por los filósofos griegos, las mismas cosas que se usaron para definir la Trinidad. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios les sacrifican. O sea, el que adora las imágenes de la bandera negra de los paganos, ¿a quién adora? A los demonios y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, la mesa de los borrachos. La profecía es clara. El hombre de pecado adoraría al Dios de las fortalezas, al Dios de las bestias, que son sus cabezas, adoraría al dragón. Y eso lo vemos claramente en la profecía de Daniel 11, 37 al 39. De Dios sus padres, de Jehová, no hará caso, porque es un apóstata, ni el amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar, el lugar de Jehová, ¿a quién adoraría? Al Dios de las fortalezas, al dragón, el Dios de todas las bestias, porque para ser parte de la bestia romana tenía que adorar a Satanás. Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro, plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio, con un Dios ajeno, o sea, dioses ajenos disfrazados de cristianos, porque elevó la bandera negra a los paganos, se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Ahora, lo triste es que esto es lo que en su ceguera también está haciendo el ángel de la Odisea, y esa es la razón de su triste condición. ¿Qué pasó entonces? Desde que en medio de la mujer Jezabel, en la región pagana de Roma, disfrazada de Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano, fue introducido el falso Jesús, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, hasta que en defensa de esa abominación, a finales del siglo XIII, cuando finalizaron los 1260 años en los que Dios sostuvo a su iglesia en el desierto, el hombre de pecado lograra echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad, asesinando a todo el remanente del pueblo que conocía a su Dios, porque eso hizo, pasaron más de 960 años en los que la verdadera iglesia de Cristo fue nuevamente perseguida y desolada por la mujer Jezabel. Como leemos Daniel 8, 10 al 14. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. ¿Contra quién? Contra el primogénito entre muchos hermanos, y por él fue quitado el continuo, la obra de Jesús y su Padre en el santuario celestial, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo, y echó por tierra la verdad, y se perdió el conocimiento de la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Ahora, ¿qué pasaría? Finalmente leemos, y él le dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego, el santuario será, y el original dice reedificado, hecho derecho, puesto en pie. Lo que fue echado por tierra sería reedificado con el pueblo adventista. En nuestra Biblia dice purificado porque esa es una traducción falsa de los lobos vestidos de ovejas que quieren hacernos creer que esto ocurrió con Antíoco Epífanes, pero no tiene nada que ver con eso. Entonces, ¿a qué único Jesús conoció entonces el pueblo que quedó cautivo en medio de la Gran Babilonia? En medio de la mujer Jezabel, la iglesia católica, la única iglesia que quedó en pie en el periodo de Sardis, solo conoció a la abominación desoladora, al falso Jesús, que es el disfraz cristiano de Satanás, a la puerta ancha. Por eso el ángel de Sardis tenía nombre de que vivía, se llamaba cristiano, pero estaba muerto.
no conocía a Dios y no había nacido de Dios. Como leemos en Apocalipsis 3:1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, te llamas cristiano y estás muerto. No pasaste de muerte a vida. ¿Por qué? Porque no conocía la verdad. Ahora, ¿qué pasa con el ángel de la Odisea? Está en la misma condición. Y ese conocimiento de la verdad recién sería recuperado por el pueblo de la iglesia remanente en el tiempo de la última generación, cuando veríamos iluminado el camino a la ciudad de Dios, como Dios le mostró a Joel en su primera visión. Como Dios anunció por medio de Daniel, los lugares asolados serían reedificados después de que en el año 1844 se cumplieran 2300 años desde que fuera dada la orden para reedificar y habitar Jerusalén, dada en el año 457 a.C. Y como dice en el Juárez, en primeros escritos, el Papa hizo una brecha al santa ley de Dios, pero vi que había llegado ya plenamente el tiempo en que esta brecha tiene que ser reparada por el pueblo de Dios y los lugares asolados han de ser reedificados. Por eso Jesús dice en Apocalipsis 3:12, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, porque ese templo va a ser reedificado antes del comienzo del tiempo de angustia, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo, dice Jesús. Entonces, pero para que los lugares asolados fueran reedificados, primero el ángel de Filadelfia debía recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra, debía encontrar la puerta del templo de Jehová, la puerta abierta, debía encontrar al santo, al verdadero Jesús, y debía recuperar el conocimiento del Evangelio del Reino de Dios, porque esa es la verdad echada por tierra. Y eso ocurriría cuando escucháramos el clamor de medianoche, como Dios le mostró a Juan, es una promesa para el pueblo adventista en su primera visión. Y ella dice, como Dios me ha mostrado el camino que el pueblo adventista ha de recorrer en viaje a la santa ciudad. Y ese es el camino angosto. Alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto trazado muy por encima del mundo. El pueblo adventista andaba por este sendero en dirección a la ciudad que se veía en su último extremo. El sendero angosto, ¿a dónde lleva? A la ciudad de Dios, a la Nueva Jerusalén, a la iglesia triunfante. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, y los que andaban eran las vírgenes sensatas, los siervos fieles y prudentes. Había una brillante luz que, según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche. Entonces, ¿qué ilumina el camino hacia Dios? El clamor de medianoche, el mensaje de Elías, porque se empieza a predicar de nuevo el Evangelio eterno. Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. Entonces, ¿cuándo sucede eso? Fíjense que en 1844, aquí, Dios llama al pueblo adventista. Estaba en la condición del ángel de Filadelfia hasta que las vírgenes se duermen, ¿no? Todas las vírgenes cabecean y se duermen, y después son despertadas por el clamor de medianoche, en el tiempo de la última generación. ¿Y cuál es el resultado? Las vírgenes sensatas recorren el camino angosto, llegan a la ciudad de Dios, y llega a haber 144.000 columnas en el templo de Dios. Esa es la promesa de Dios al pueblo adventista. Las 144.000 columnas del templo de Dios son los 144.000 sellados, un número simbólico, pero van a ser las plantas de trigo con fruto que Dios coseche en la iglesia adventista, porque en la iglesia adventista va a haber trigo, va a haber cizaña, por supuesto que sí, va a haber trigo, sí, y cuando Dios coseche al trigo de la iglesia adventista habrá cumplido su misión, porque esa es la misión que Dios le dio al pueblo adventista: recuperar el conocimiento de la verdad para que haya un pueblo preparado para ir con Jesús a la iglesia, a la batalla, a la última batalla, y esa iglesia es la iglesia triunfante, es la Nueva Jerusalén, ya no será más la Odisea. Cuando empieza el tiempo de angustia, la que va a la batalla es la iglesia triunfante, la esposa del Cordero, porque el espíritu de la esposa van a llamar al pueblo que está en Babilonia diciéndole ven, y esa es la esposa, es la Nueva Jerusalén, la iglesia triunfante. Ahora, ¿quiénes arreglarían sus lámparas y llegarían a la ciudad de Dios?
como Jesús lo anunció, solo lo harían las vírgenes sensatas. Ellas entrarían con el esposo a las bodas. Y a las otras vírgenes que no se habrían preparado, les sería cerrada la puerta. Y en este tiempo habría dos Jesús, dos puertas. Está el santo, el verdadero Jesús, el testigo fiel y verdadero, la puerta estrecha del templo de Jehová y el camino angosto que lleva a la vida, a tener el nombre de Dios escrito en la frente, al que deberíamos buscar y encontrar. Y está el falso Jesús, el engañador y el testigo falso, que no es otra cosa que el disfraz cristiano de Satanás, la puerta ancha por la que se entra a la sinagoga de Satanás, y el camino espacioso que lleva a la perdición, a conocer las profundidades de Satanás, que habría sido puesto frente a nosotros. Lo que está en las creencias fundamentales de la Iglesia Adventista, que es la puerta ancha, la bandera negra de los paganos, la Trinidad. ¿Mm? Y por eso Jesús nos advierte en el mensaje al ángel de Filadelfia lo siguiente. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que hay uno que es el verdadero y hay uno falso. Y enseguida se identifica el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. ¿Por qué? Porque él no le dio, justamente el verdadero es el que no le dio la llave de David a ningún hombre para que ate y desate, como el engañador y el testigo falso, el falso Jesús se le dio al Papa. ¿Eh? Y los sabios de Roma escribieron nuestra Biblia. A ti te daré las llaves del reino. Mentira. Jesús es claro. El santo, el verdadero, es el que no le dio la llave del reino a nadie, porque él abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Y sigue diciendo, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Y cuál es la puerta abierta? La puerta estrecha por la que se entra al templo de Jehová, los lugares asolados que deben ser reedificados. ¿Y para qué nos dejó abierta la puerta? Para que la busquemos y la encontremos. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, dice, yo entrego de la sinagoga de Satanás, a la que se entra por la puerta ancha, porque va a haber adventistas que van a entrar por la puerta estrecha y otros por la puerta ancha, y van a ser hechos parte de la sinagoga de Satanás, a los que se dicen ser judíos, se dicen verdaderos cristianos, circuncidados por Jehová en el corazón, y no lo son, sino que mienten, son hacedores de maldad. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y como Dios le mostró el enajuayo, eso ocurrirá en el tiempo de la sexta plaga, cuando los impíos adventistas, especialmente los ministros impíos adventistas, reconozcan que a los que ellos persiguieron e hicieron que el pueblo persiga, tenían la verdad y eran el pueblo al que Dios amaba. Por eso deberíamos hacer lo que Jesús nos dice y buscar hasta encontrar la puerta estrecha y no entrar por la puerta que habría sido puesta delante de nosotros, por los lobos que habrían venido a nosotros vestidos de ovejas. Porque los que entraran por la puerta ancha entrarían a la sinagoga de Satanás y llegarían a conocer las profundidades de Satanás. Llegarían a ser hijos del padre de maldad, hacedores de maldad, que usarían el mismo poder que el falso profeta del Apocalipsis para hacer señales y milagros, el poder de los espíritus de demonios. Y esa es la puerta que está puesta delante de nosotros. Por eso Jesús nos dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Cuántas vírgenes sensatas va a haber y cuántas vírgenes insensatas? Los que van a entrar por la puerta ancha van a ser muchos, ¿m? Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, porque hay que buscarla. En nuestra iglesia no está frente a nosotros, hay que buscarla hasta encontrarla. Y sigue diciendo Jesús, guardados de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, vestidos de adventistas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿A qué vienen? A poner la puerta ancha delante de nosotros para que entremos en la sinagoga de Satanás. Y finalmente termina diciendo Jesús, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y nos diste poder y van a tener poder. Sí, realmente lo van a hacer. Como Dios le mostró a Juan, en nuestra iglesia va a haber milagros. Y entonces, dice Jesús, les declararé, nunca os conocí.
¿Por qué? Porque son los muchos que entraron por la puerta ancha. ¿A quién conocieron? A Satanás. Apartados de mí, hacedores de maldad, hijos del Padre de maldad. Por eso es un tema muy delicado para nosotros. Por esa causa, conocer la verdad, conocer al Santo, el verdadero Jesús y al Evangelio del Reino de Dios es para nosotros un tema de vida y muerte. Por eso Dios prometió preparar a sus mensajeros actuando como el hombre de la escobilla y enviarnos al profeta Elías para que pudiéramos ver claramente la diferencia entre el santo, el verdadero Jesús y el falso Jesús, que es el disfraz del engañador y el testigo falso. Y como dice Elena de White en El conflicto de los siglos, página 656, el primero y más alto deber de toda criatura racional, porque nosotros se supone que somos criaturas racionales, es el de escudriñar la verdad de las Sagradas Escrituras y luego andar en su luz y exhortar a otros a que sigan su ejemplo. Día tras día deberíamos estudiar diligentemente la Biblia, pesando cada pensamiento y comparando texto con texto. Con la ayuda de Dios debemos formarnos nuestras propias opiniones, ya que tenemos que responder a Dios por nosotros mismos. Y por eso las vírgenes tendrían que arreglar sus lámparas, para conocer lo que Dios justamente nos dice. Y después dice el conflicto de los siglos 683, solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Merced al testimonio bíblico. ¿Dónde vamos a encontrar la verdad? Con la Biblia. Descubrirán al engañador bajo su disfraz. A Satanás lo vamos a descubrir con la Biblia. También, no solamente con la historia y la profecía. Y después en el conflicto de los siglos leemos, Dios tendrá la tierra, un pueblo sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. ¿Qué cosa? La Biblia y la Biblia sola. Y como termina diciendo Elena, antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si los autoriza un categórico, así dice Jehová. Y si una doctrina es contraria a un categórico, así dice Jehová, ¿es verdad? No, a la ley del testimonio, es una falsa doctrina. Por eso Elena dice, la profecía debe cumplirse. ¿Qué pasaría? Como Israel estaríamos adorando a Baal, al dios de Jezabel. Y por eso el Señor dice aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y agrega Elena, alguien debe venir con el espíritu y el poder de Elías. ¿Quiénes van a ser? Todos los sellos del volantista, todas las vírgenes sensatas que recorran el camino angosto, todos los siervos fieles y prudentes, todos los que reciben el sello de Dios van a hacer la obra del profeta Elías en nuestra iglesia y después en el mundo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre los pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, y en nuestro caso el Dios de la mujer Jezabel y el falso profeta, la Trinidad, y después de él. O sea, tenemos que decidirnos si Jehová es Dios o si la Trinidad es Dios. ¿Mm? Eso es muy importante para nosotros. ¿A quién vamos a adorar? ¿A las imágenes de la bandera negra de los paganos o a Jehová? Es una decisión que cada uno debe tomar. Y hay una nueva y clara señal, porque el cumplimiento de la profecía es muy claro. Como le fue revelado en la de Juan y la bestia, en la iglesia de Roma, que fue parte de la bestia romana, y el falso profeta, las iglesias protestantes caídas, se unirían en puntos comunes de doctrina para adorar al dragón, adorando al ídolo común, al que la profecía identifica como la imagen de la bestia, la imagen del dragón. Cuando esto sucediera, se empezaría a desplegar el rollo, se cumpliría la profecía delante de nuestros ojos y nosotros seríamos probados, porque no tendríamos ninguna duda de cuál es la imagen de la bestia. Y esto es lo que escribió Elena. No podemos ver cómo la iglesia romana puede exonerarse de la acusación de idolatría, que adora un ídolo. Y esta es la religión. Fíjense, la adoración del mismo ídolo que los protestantes están comenzando a considerar tan favorablemente y que eventualmente se unirá con el protestantismo. Adorarían al mismo ídolo. Y después de ese conflicto de los siglos, página 498, leemos. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, dogmas comunes, porque ¿quiénes se unirían? Los protestantes y los católicos.
influyan sobre el Estado para que impongan los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana, una imagen de la bestia romana. La imagen de la bestia romana representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del pueblo civil para la imposición de sus dogmas, como lo hizo Roma justamente en el año 380 por medio del edicto de Tesalónica, para imponer qué cosa? La adoración de la Trinidad, la imagen de la bestia. Ahora, esta profecía, lo que Dios le mostró en el juez, se cumplió el 14 de febrero del 2010. ¿No? Y ahí en el Vaticano anunciaron lo siguiente. Durante 3 días se celebró en el Vaticano un encuentro ecuménico internacional con el título Cosechando los frutos. ¿Y cuándo lo cosecharon? El 14 de febrero, el Día de los Enamorados. ¿Qué frutos del movimiento ecuménico? Y vamos al segundo párrafo. El cardenal Casper, justamente el representante de Roma, señaló en referencia al encuentro que los participantes habían afirmado su fundamento común en Jesucristo y en la Santísima Trinidad, la imagen de la bestia, la abominación asoladora, tal como se expresa en nuestro credo común y la doctrina de los primeros concilios ecuménicos. O sea, ¿qué hizo el falso profeta? Adoptó la adoración de la imagen de la bestia, la misma imagen a la que adoraba la bestia romana y en defensa de esa imagen asesinó al pueblo que conocía a su Dios y propuso transformarlo en un ecumenismo básico que identifique, refuerce y profundice el fundamento común. Ahora, ¿cuál es el fundamento? ¿Es la roca, es Jehová o es la arena? Es la arena. ¿No? Y digo también que el Vaticano tiene que esforzarse por explicar mejor a otras confesiones la postura católica de que la Iglesia católica es la Iglesia de Cristo y que la Iglesia católica es la verdadera Iglesia, es la sinagoga de Satanás. A la vez que existen muchos elementos importantes de la Iglesia de Cristo fuera de las fronteras visibles de la Iglesia católica. En este contexto, el cardenal Casper propuso una idea arriesgada y totalmente novedosa, la idea de un catecismo ecuménico. ¿Por qué? Porque ahora todos los protestantes son católicos. Entonces, el catecismo ecuménico es la fe católica de todas las rameras unidas a Roma, como fruto de los 40 años de diálogo ecuménico, que había empezado en el año 70, 1970, 40 años de diálogo ecuménico, y se unieron, como Dios lo había anunciado, en puntos comunes de doctrina para adorar al dragón. Entonces, al reconocer a Roma como la verdadera Iglesia de Cristo y adoptar como propias a las doctrinas definidas por Roma en sus concilios ecuménicos, las iglesias caídas renunciaron públicamente a todos los principios de la Reforma, empezaron a adorar a la imagen de la bestia e hicieron sanar la herida de muerte que los miembros de la Iglesia de Reforma le habían hecho, producido a la mujer Jezabel, la religión pagana de Roma, la sexta cabeza de la bestia religiosa, al demostrar con la Biblia que Roma no era parte de la verdadera Iglesia de Cristo, sino de la Babilonia del Apocalipsis. Fue entonces cuando se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoró al dragón. ¿Mm? Apocalipsis 13, 3 y 4. Ya sucedió, es un evento pasado. Vio una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. ¿Quién la sanó? Las mismas iglesias que la habían herido, ¿Mm? Con la espada, con la Biblia, y se maravilló toda la tierra, donde está el pueblo de Dios, y no solo el mar. En pos de la bestia adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Por qué se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoró al dragón? Porque los lobos vestidos de ovejas ya le habían dado a beber al pueblo de la iglesia remanente del vino, el flor de la fornicación de la gran Babilonia. Y el pueblo antista también está adorando al dragón. Ese es el tema. Está adorando al dragón y a los demonios. Y no lo sabe el ángel de la Odisea. Por eso hay que despertarlo. Ahora, ¿qué importancia tiene para nosotros este evento? Como Dios le mostró en el Juárez, al empezar a desplegarse el rollo, al empezar a cumplirse las palabras de la profecía, podríamos comprender más plenamente el significado del mensaje del tercer ángel. Podríamos comprender plenamente cuál es la imagen de la bestia a la que el mensaje del tercer ángel nos amonesta a no adorar, y estarían adorando juntas la bestia y el falso profeta. Como dice el Juárez, la luz que tenemos acerca del mensaje del tercer ángel es luz verdadera.
La marca de la bestia es exactamente lo que se ha proclamado que es. Todavía no se comprende todo lo relacionado con este asunto y no se comprenderá plenamente hasta que se despliegue el rollo. Ahora, pero cuando se uniera la bestia y el falso profeta, ¿sabríamos a quién adoran? Claro que sí. Pero se llevará a cabo una obra de gran solemnidad de nuestro mundo. Y este hecho nos muestra en forma clara e innegable que, en cumplimiento de la profecía, el polantista también está adorando a la imagen de la bestia, la imagen de Satanás y los demonios, a la que adoran juntos la bestia y el falso profeta. Está adorando al ídolo cuya adoración consciente lleva a conocer las profundidades de Satanás y a ser sus hijos, hacedores de maldad, que son parte de la simiente de la serpiente. Por eso es un tema muy delicado para el polantista. Y hay que proclamarlo en voz alta esto, todos tienen que enterarse. Porque en nuestra iglesia se introdujo la imagen de la bestia, como dice Ezequiel 8:16, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol. ¿A quién adoraban? Al Dios de la mujer Jezabel, y el Dios del falso profeta, postrándose hacia el oriente. Por eso toda la tierra está adorando al dragón. ¿Hasta qué? Hasta que el plantista se despertara, empezara a despertarse. Ahora, ¿podemos decir que la bestia y el falso profeta adoran a Jehová, al único Dios verdadero? No, de ninguna manera. Adoran a Satanás y a los demonios, adorando a la imagen de la bestia, a la Trinidad, como está haciendo el pueblo adventista. Por eso Dios nos manda al profeta Elías. Y como leemos en Apocalipsis 19:20, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. ¿A cuál? Al disfraz de Satanás y los demonios, a la imagen de la bestia, a la Trinidad. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Son parte del plan divino de Dios o del de Satanás? Son parte del plan divino de Satanás. ¿Y los lobos que están en nuestra iglesia son parte del plan divino de quién? ¿De Dios, de Jehová o de Satanás? Son parte del plan divino de Satanás. Ese es el tema. Y Dios anunció lo que pasaría en nuestra iglesia. Esa es la causa por la cual, por amor a nosotros, Dios debería enviarnos al profeta Elías. Ahora, ¿qué harían las vírgenes sensatas? Primero, no menospreciarían las palabras de la profecía, las analizarían y verificarían, como dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5, 20 y 21. No menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, porque si alguien predica profecía es para el bien del pueblo de Dios, porque el que predica profecía, como dice Pablo en 1 Corintios 14, edifica la iglesia. Segundo, arreglarían sus lámparas y comprobarían si estas cosas son o no son así, como los hermanos de la iglesia en Berea. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Por qué? Tenían hambre y sed de justicia, y eso van a ser las vírgenes sensatas. Y por último, no cerrarían sus ojos para no ver y sus oídos para no oír. Y esta es una advertencia muy clara que Dios nos da por medio de Elena de White. Los que tienen una oportunidad de oír la verdad y sin embargo no se esfuerzan por oírla ni comprenderla, pensando que si no oyen no serán responsables, serán considerados culpables ante Dios, lo mismo como si la hubieran oído y rechazado. No habrá excusas para los que elijan caminar en el error cuando podrían haber entendido lo que es la verdad. Jesús, en sus sufrimientos y muerte, ha hecho expiación para todos los pecados de ignorancia, pero no se ha preparado remedio para la ceguera voluntaria. No seremos considerados como responsables por la luz que no ha llegado a nuestra percepción, sino por la que hemos resistido y rechazado. Un hombre no puede posesionarse de la verdad que nunca se le ha presentado y por lo tanto no podrá ser condenado por la luz que nunca tuvo. Ahora, si cerró sus ojos para no ver y sus oídos para no oír, rechaza la verdad. Y es un tema muy delicado. Por eso nosotros
Si somos vírgenes sensatas, vamos a buscar hasta encontrar la verdad. Y si Dios nos manda un mensaje, vamos a probar si es verdadero o es falso. Y no vamos a cerrar nuestros ojos ni a los hechos que podemos ver en la historia, ni a las palabras de Dios. Que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad y tengan un bendecido día. Y los esperamos mañana porque vamos a continuar estudiando justamente el mensaje de Elías y vamos a ir profundizando cada vez más en este tema que es muy delicado para el pueblo adventista. Nuevamente, que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad.